Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy voy a hacer de Nostradamus. Voy a contaros cuál es el plan que hay para sacarnos de la crisis del próximo gobierno de España. Y sí, te cuento, ha llegado hasta mí este plan para la recuperación económica que va a poner en marcha el próximo gobierno de España. Y estarás pensando, si todavía no han sido las elecciones, ¿cómo puede este hombre saber cuál va a ser el próximo, o las medidas que va a tomar el próximo gobierno de España? Bueno, pues lo sé y las tengo aquí y te las voy a contar. Y pasarán las elecciones, llegará el gobierno, el nuevo gobierno, y veréis cómo efectivamente este era el plan que estaba ya decidido antes de que fuéramos a votar y antes de que pudiéramos elegir quién iba a ser el gobierno que iba, pues a dirigir el país en los próximos años. Te lo cuento. Y sí, al final del vídeo te voy a explicar cómo lo sé y además te voy a explicar de dónde he conseguido esta información que, pues permanece oculta, pero que está escondida a los ojos de todos. Te lo cuento al final del vídeo. Y sí, amigos, ¿cómo se llama este plan? Pues se llama Modernización del Sistema Fiscal para un Crecimiento Inclusivo y Sostenible. Adaptación del sistema impositivo de los impuestos a la realidad del siglo XXI. Vamos a ver qué nos dice en estos retos y objetivos que se plantean en este plan económico para los próximos años. Dice, la reforma del sistema tributario tiene como primer objetivo contribuir a la recuperación económica española. O sea, vamos a recuperar la economía española con impuestos. Fomentando el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la competitividad. Perfecto. Junto con ello, se persigue hacer más equitativo, progresivo, sostenible y justo el sistema tributario español. Al mismo tiempo que se profundiza en el diseño de una fiscalidad verde. Se incorpora la perspectiva de género y se potencian políticas públicas de interés general como la protección de la salud o la educación. La persecución de los principios anteriores se realiza prestando la debida atención a la necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico. La contribución de la fiscalidad de los impuestos al crecimiento económico. Ello pasa necesariamente por acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del estado del bienestar. Vamos, subida y subida de impuestos, independientemente de cuál sea aquí el salario medio, independientemente de un montón de cosas. Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias, reducidas por las numerosas exenciones y deducciones. Subida de impuestos, van a desaparecer bonificaciones, exenciones. Evaluando si los beneficios fiscales existentes logran el objetivo para el que fueron creados o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes. Ya empieza a dar miedo, ¿eh? La adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI requiere la urgente mitigación del impacto económico y social de la pandemia del COVID-19. En una segunda instancia, resulta imprescindible la realización de un diagnóstico del sistema tributario español. Para esto se creará el Comité de Personas Expertas para la Reforma. Asimismo, se desarrollará una fiscalidad verde, ojo, que contribuya a la sostenibilidad, protegiendo al medio ambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático y atender además a los compromisos asumidos internacionalmente. También se realizarán ajustes en los impuestos. Ajustes en los impuestos, ya sabemos todos lo que quiere decir. Subida de impuestos. De los impuestos ya existentes para reforzar su eficacia. Se eliminarán algunas disfunciones y se adaptarán los incentivos al impulso de la actividad económica y el empleo. Como resultado, se prevé incrementar la suficiencia recaudatoria, aumentar la recaudación de nuestro sistema tributario de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad del gasto público. Esto quiere decir que como gastamos más, pues la solución es recaudar más. Voy con las medidas concretas, ojo. Análisis de los beneficios fiscales. Se realizará una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen en términos de merma recaudatoria resulta justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que van a quitar muchos de esos beneficios fiscales. Creación de un comité de expertos para esta reforma fiscal.
Su cometido es realizar un examen de diferentes figuras de nuestro sistema fiscal con la finalidad de asesorar al Ministerio de Hacienda en la adopción de las decisiones adecuadas en la reforma del sistema tributario, que ya hemos visto que se reforma el sistema tributario para recaudar más. Reforma de medidas fiscales que contribuyan a la transición ecológica. Se establecerá un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y otros que graven los envases de plástico no reutilizables. Algo de eso ya hemos visto. Se modifica el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y se afrontan reformas en materia de movilidad sostenible. Se revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburantes. Aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales. Creación de un impuesto que grave la prestación de determinados servicios digitales que actualmente no tributan. Ya sabéis lo que quiere decir, servicios digitales, impuesto, subida de precios para los consumidores. Aprobación del impuesto sobre las transacciones financieras, con la aplicación de un gravamen del 0,2 para compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. Esto ya lo hemos visto aplicado. Medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos personales, la de todos los ciudadanos. Para incrementar, así lo pone, así de claro, para incrementar la recaudación de los impuestos personales del sistema tributario y hacerlos más progresivos, redistributivos y justos. Repito, para incrementar la recaudación. Ese es el objetivo de las medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos personales. Medidas tributarias de adopción a corto plazo en el impuesto de sociedades, para incrementar la recaudación. Punto. Para incrementar la recaudación, en línea con los principales países comparables de nuestro entorno. Impuesto de sociedades, incrementar recaudación. Medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos indirectos. Todo esto está en el programa económico para los próximos años. Y sí, te voy a pedir que te suscribas. Te voy a pedir que te suscribas para que, bueno, pues ya ves que te estoy informando de cosas que están ahí, que nadie nos las cuenta y, bueno, pues que hacen que los próximos años van a ser muy complicados para todos nosotros, gobierne quien gobierne. Así que suscríbete. Y también te cuento que tenemos otro proyecto, un proyecto que se llama Guerrilleros del Emprendimiento de Guerrilla o Guerrilleros del Emprendimiento, que lo tenemos en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete. Ahí hablamos cada día de esas técnicas, esas habilidades, todo eso que tienes que saber para tener éxito en los negocios. Adiós. Esas son la reforma de los impuestos. Reformamos los impuestos personales, reformamos el impuesto de sociedades, revisamos todas esas bonificaciones y reducciones que se están aplicando para ver si cumplen con sus objetivos y cómo afectan a la recaudación. Todo esto para conseguir recaudar más. Pero no termina aquí la cosa. Hay otro punto en el que nos hablan de la mejora de la eficiencia en el gasto público. Y dice así: la evolución de las políticas públicas se ha demostrado en la Unión Europea como eficaz instrumento de mejora de la eficiencia del gasto en las diferentes administraciones. Existe una larga tradición en muchos países europeos en analizar ex post los resultados concretos de las diferentes políticas con el objetivo de mejorar su diseño. Bueno, pues España ha avanzado de forma notable en los últimos años en los procesos de evaluación de los diferentes niveles administrativos. Bien, el plan de recuperación tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de las políticas públicas y para ello propone reforzar los mecanismos de evaluación y modernización de las prácticas presupuestarias con el objetivo de mejorar la eficiencia en el gasto y la sostenibilidad de las cuentas públicas, sostener las cuentas públicas. Para ello propone extender los ejercicios de Spending Review desplegados por AIREF hasta la fecha, incorporar de manera efectiva las recomendaciones que emanan de estos ejercicios al proceso de toma de decisiones y reforzar la capacidad de evaluación de la AIREF. Bueno, se modernizan las prácticas presupuestarias, mejorando la alineación, coherencia y consistencia del gasto público en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, con especial énfasis en la transición ecológica. Bueno, reformas. Proceso de revisión y evaluación del gasto público. 3 líneas fundamentales. Incorporación de los procesos de toma de decisiones y recomendaciones de Spending Review mediante la creación de una unidad de seguimiento del Ministerio. Bueno, más cosas para seguir analizando, estudiando y creando grupos de expertos. Lanzamiento de un nuevo proceso. Bien. Consolidación del proceso de evaluación de gasto aprobado en este. Y reforzamiento de la capacidad. Nada. Medidas, sistemas
que veremos. Alineación de los presupuestos generales del Estado con los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Ojo! Se consolida la reforma ya iniciada en el 20 de alineación de los presupuestos generales del Estado con los objetivos de desarrollo sostenible, revisando y mejorando la metodología de alineación y ampliando su ámbito de ampliación al mayor número de entes que formen parte del ámbito de aplicación de los presupuestos generales del Estado. Alineación de los presupuestos generales del Estado con la transición ecológica. Y como veis, este plan de acción, subida de impuestos, estudio de los gastos para irnos a la parte más ecológica y para el plan de sostenibilidad, nada de reducir ni expertos, ni empleo público, ni... No. Aquí lo que vamos a hacer es directamente enfocarnos hacia esa Agenda 2030 y hacia ese desarrollo ecológico. Eso es todo lo que vamos a hacer con el gasto. Eso sí, para mantener todo esto, toda esta fiesta, lo que vamos a hacer es subir los ingresos por tributación de los ciudadanos, subir los ingresos por tributación en ese impuesto de sociedades a las pymes y por otro lado vamos a subir los impuestos indirectos. Y lo están diciendo en el programa que se va a tener que desarrollar en los próximos años. Y tal y como te prometí, te voy a explicar por qué sé que esto es lo que se va a poner en marcha en los próximos años. Y lo que no me explico es por qué nadie cuenta esto. ¿Por qué no nos dicen que este es el plan económico que deberemos desarrollar en los próximos años en España? Ninguno de los partidos que se presenta a estas elecciones nos ha contado esto y, sin embargo, cualquiera de los partidos que gobierne en España a partir de las próximas elecciones generales tiene que aplicar este plan. Esta es la adenda, segunda fase del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Reino de España. Este es el plan que hemos aprobado y que le hemos mandado a Bruselas para poder cobrar esos fondos de la Unión Europea. Por eso sé que gobierne quien gobierne, vamos a tener que cumplir estos compromisos que están por escrito, que se han aprobado hace escasamente un mes y que están publicados. Y que cuando hablamos de los programas económicos de los diferentes partidos, nadie nos cuenta que esto ya está escrito. Subida de impuestos personales, subida de impuestos a las sociedades, subida de impuestos indirectos. Y en el tema del gasto, vamos a empezar a gastar más en temas ecológicos y más para esa Agenda 2030. De todo lo demás no hablamos absolutamente nada. Esa es la solución para el problema que tiene España y esa es la solución que le ha prometido a la Unión Europea y que tendremos que cumplir, gobierne quien gobierne. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante, está a la vista de todos, esto es lo que va a pasar después de las elecciones, ganen unos o ganen otros y realmente los que vamos a perder somos todos los demás, los ciudadanos, las empresas, que pues vamos a ver mayor carga de impuestos, de hacer más razonable ese gasto, de no desperdiciar todo ese dinero que estamos desperdiciando, por ejemplo, en el pago de intereses de la deuda, tercera partida ya en los presupuestos generales del Estado, que el año que viene se incrementa de 30.000 millones a 40.000 millones. De eso no hacemos absolutamente nada. Ahí no vamos a tocar. Eso sí, vamos a hacer un gasto mucho más ecológico y mucho más, pues en la línea de esa Agenda 2030. Esto está por escrito, esto lo hemos aprobado, esto se lo hemos mandado a Bruselas y de esto depende que podamos seguir cobrando los fondos de la Unión Europea. Te voy a pedir que hagas algo que no influye en los fondos de la Unión Europea, que es que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el mundo de los negocios, pues aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.